Sobre 100 puntos, la Asamblea Nacional obtuvo 42 de calificación en cuanto a transparencia, según el informe regional de la Red Latinoamericana de Transparencia que agrupa a 15 países. El informe indica que faltan leyes, por ejemplo, para tener acceso a los acuerdos o para la contratación de asesores y asistentes de despacho. Y como vimos, al momento la Comisión Ocasional de Enmiendas tiene entre sus prioridades una reforma constitucional que amplía los requisitos para ser asambleísta, mientras el legislativo pidió 67,6 millones de dólares para su funcionamiento durante el 2024. Lenin, buenos días. Buen día, Fernando, Samantha. Tenemos una asamblea con varias dolencias que no es lo suficientemente eficaz y que sin duda se pueden mejorar, se pueden hacer cambios. Y le damos los buenos días a Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Espinel es abogado especializado en gestión pública, transparencia y gobierno abierto. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas, buenos días. Más de 67 millones de dólares ha requerido la Asamblea al Ministerio de Economía para el 2024. Si nos remitimos a los antecedentes, a los más cercanos, ¿la gestión legislativa vale lo que cuesta? El poder legislativo es necesario en cualquier democracia, Lenin. Yo creo que no debemos evaluar a la Asamblea Nacional respecto del presupuesto que está requiriendo o que está ejecutando. Es más, si es que nosotros comparamos el presupuesto que tiene la Asamblea Nacional al respecto de las otras funciones del Estado, es la función de Estado que menos presupuesto requiere. Esto no quiere decir que la labor de la Asamblea Nacional haya sido buena durante los últimos periodos legislativos. Creo que todos los ecuatorianos tenemos cuestionamientos sobre el trabajo de la Asamblea Nacional, pero creer que el trabajo legislativo no es necesario en una democracia puede ser un error. No es que no sea necesario, pero vamos, asambleas que terminan su gestión con menos de un dígito de aprobación es prácticamente una estafa a la sociedad, ¿no? ¿Y quién pide cuentas ante ello? ¿Quién pide, pues, que haya una correlación entre lo que cuesta y lo que se entrega a la sociedad? Yo coincido contigo en que es lamentable que la Asamblea Nacional, no únicamente las salientes, sino también las anteriores, hayan tenido un porcentaje muy bajo de aprobación. Y esto yo creo que se debe a dos razones. En primer lugar, sin duda, la gran cantidad de escándalos que terminaron pues caracterizando el trabajo de estos poderes legislativos. Escándalos referentes a diezmos, el reparto de carnets de discapacidad o incluso la entrega de hospitales y cargos públicos o contratos para poder llegar a acuerdos. Y eso hace que los ciudadanos no confiemos en el trabajo de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que estaba enfocada más en el conflicto con otras funciones de Estado que en la aprobación de proyectos de ley o en la realización de procesos de fiscalización. Pero también hay otra vertiente, Lenin, que creo que debemos tener en cuenta. No hay un solo congreso en el mundo que tenga una buena calificación. ¿Y esto responde a qué? A que los ciudadanos vemos muy lejana la labor del Congreso. Vemos muy lejana la labor de las asambleas nacionales, de los parlamentos a nivel mundial. Es diferente entregar una escuela o una carretera, que el ciudadano puede palpar sus resultados de forma inmediata, que la aprobación de una ley. La aprobación de una ley puede incluso que no tenga efectos en toda la población o que sus efectos sean en el mediano y en el largo plazo. Eso hace que los ciudadanos no tengan una percepción completamente positiva del trabajo legislativo o que incluso se crea que es innecesario. Ahora, el sistema es perverso, sin duda, y las organizaciones políticas carentes de autocrítica no dudan en postular a los mismos que antes no hicieron mayor cosa y son reelectos. Y se sostiene que ello equivale a un lavado de cara, a un borra y va de nuevo, pero ¿es realmente así, Marcelo? ¿O son otros los factores que explican estos tropezones de la sociedad con las mismas piedras? Yo creo que existen dos problemas al respecto del funcionamiento de los poderes legislativos y sin duda uno de ellos es su sistema representativo. Y no me refiero a cuántos asambleístas integran la Asamblea Nacional o cuántas provincias o ciudadanos representan, sino cómo son electos los candidatos. Y yo creo que ahí tenemos que regresar a ver a los partidos políticos, procesos de democracia interna que son ineficientes, que son poco transparentes, que no son auditados por el Consejo Nacional Electoral. Y mientras tengamos malos candidatos,
es esperable que los integrantes de la Asamblea Nacional no sean los mejores. Existe aquí un sistema de corresponsabilidad en el cual, sin duda, los ciudadanos tenemos la obligación, el deber de votar de forma responsable e informada, pero también los partidos políticos de tratar de colocar a los mejores candidatos, así como también que se puedan implementar buenos procesos de depuración dentro de los partidos políticos. Y esta, desafortunadamente, ha sido una deuda que ha tenido pendiente con el Estado ecuatoriano durante los últimos 40 o 50 años. Y es que esos cambios dependen precisamente de la misma Asamblea, a la que no le conviene pues que varíe el statu quo. Durante años se ha sostenido un relato que dice algo más o menos así. Hubo una vez un país indignado que requería que se vayan todos y ponía contra la pared a sus representantes. Yo le pregunto, Marcelo, ¿fue realmente el país o simplemente una élite la que manipuló a su antojo e interés esos clamores ciudadanos reales? Y se lo pregunto porque hoy sobran motivos para la indignación y esta, sin embargo, no aparece. Coincido con usted en que probablemente la falta de cultura democrática de los ecuatorianos, el poco acceso a la información, hace que unas pocas personas, que ciertas élites, pues sean los que manipulen los hilos de nuestra democracia. Yo creo que es evidente que el ecuatoriano, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, pues no cuenta con todos los elementos suficientes como para poder participar en la vida política. Y ahí incluso yo quisiera hacer relación a lo que usted comenzaba al inicio de la entrevista. La falta de transparencia que actualmente existe en la Asamblea Nacional y que eso termina debilitando o afectando la capacidad de los ciudadanos de ejercer su derecho al control social, su derecho a fiscalizar los actos de la Asamblea Nacional. Si tenemos una asamblea que transparenta apenas el 40% de la información, es decir, que tiene esta calificación de 4 sobre 10 en materia de transparencia, el trabajo de las comisiones, en materia de conocer cuáles son los acuerdos a los que se están llegando, en materia de ejecución presupuestaria, en participación ciudadana, difícilmente el ciudadano va a ser el actor principal que pueda exigir cambios dentro del funcionamiento del sistema ecuatoriano. Usted dice, el país no puede funcionar sin asamblea o no debería funcionar sin asamblea, pero 6 meses estuvo este país sin asamblea y nadie los extrañó. Vamos, que hizo falta pues el exhorto irrelevante, la proclamación del día de la agüita de panela, de la grosella china, qué sé yo. ¿Cómo se reconstruye, Marcelo, ese ejercicio de confianza entre la ciudadanía y sus representantes a través de un trabajo, ese sí, efectivo, que provoque cambios en una sociedad como la de hoy, resquebrajada? Yo entiendo que no es una labor grata defender a la Asamblea Nacional. Ojo, entiendas a la institucionalidad, no a sus integrantes. Y creo yo que la Asamblea Nacional sí hizo falta, Lenny. ¿Y a qué me refiero? La aprobación de proyectos urgentes en materia económica son necesarios para enfrentar la crisis. Con las críticas que podemos tener a esta Asamblea Nacional entrante, se han aprobado ya 6 proyectos de ley que eran necesarios para el país, incluyendo, por ejemplo, este que implica la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la inseguridad. Y no se diga que no es importante los procesos de fiscalización. De una u otra manera, a pesar de que personalmente creo que la Comisión de Fiscalización no está llevando de forma adecuada aquellos procesos de fiscalización que estuvieron pendientes, el hecho de que el Pleno de la Asamblea Nacional se pueda pronunciar al respecto de los procesos de fiscalización en contra del Consejo de la Judicatura, así como también los exministros del presidente Guillermo Lasso, es importante de cara a generar responsabilidades sobre aquellos funcionarios que no cumplieron la función que los ecuatorianos se le encomendamos. Y sin duda que es importante para el país, pero no es importante para los asambleístas. De allí que más del 40% de sus integrantes hayan sido reelectos y resulta que esos que hoy aprueban a la velocidad de un rayo proyectos de ley que sin duda son muy trascendentes, son los mismos que antes de ayer los negaron o se negaron a darle pues la velocidad que se requería. ¿Hasta cuándo, además, Marcelo, esa patente de corso de que cada asambleísta sea agencia de empleo para 4 personas, no pocos de ellos con ninguna experiencia legislativa, lo que se suma pues a la nula experiencia de algunos legisladores? ¿Se puede seguir así? El accionar coyuntural de un legislador y que no responda realmente a aspectos ideológicos o que busque el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país, sin duda que es lamentable y tiene que ser, y es reprochable y tiene que ser cuestionado por sus votantes. Por eso es la importancia de que los asambleístas rindan cuentas y que los ciudadanos podamos acceder a esta información de cara a poder
confiar o no confiar nuestro voto como ciudadanos cuando este legislador busque la reelección. Yo coincido con usted que la Asamblea no va a poder o no debe seguir en este tipo de comportamientos, caso contrario, pues la aceptación, la credibilidad de la Asamblea Nacional va a seguir siendo minada. Y este tema de los asesores, ¿debe continuar manejándose de la manera como actualmente funciona? Porque en otros países, y usted lo conoce, Marcelo, las organizaciones políticas con representación en los parlamentos reciben fondos limitados para contratar a un grupo de asesores y asistentes que atienden colectivamente a todos los legisladores de un partido. Ese sería pues un modelo a replicar. A ver, yo creo que hay dos aspectos, Lenín. Precisamente en el índice latinoamericano de transparencia legislativa, una de las calificaciones negativas que recibió Ecuador es que no existen procesos transparentes para contratar al personal de la Asamblea Nacional. Recordemos incluso que la Asamblea, hace poco disuelta por parte del presidente Guillermo Lasso, aprobó incluso una reforma que determinaba que ni siquiera se requería título universitario para poder ser asesor dentro de la Asamblea Nacional, algo que pues disminuye la calidad del trabajo legislativo. Si es que tenemos que pensar en requisitos al respecto de quienes integran la Asamblea Nacional, estos requisitos deberían ser fuertes, sobre todo para asesores, asistentes administrativos, quienes son los encargados de poder elaborar gran parte del trabajo que nosotros vemos dentro de la Asamblea Nacional. En esa misma línea yo creo que existe una diversidad de sistemas a nivel mundial. Por ejemplo, en Chile, como usted bien comenta, cada uno de los congresistas, de los senadores, tienen un monto fijo de dinero al año para contratar ya sea a un asesor o a 10 asesores. ¿Eso quiere decir que el sistema sea mejor o sea peor? Pues habría que profundizar en el análisis sobre cuáles son los resultados que ha brindado esto. Algo que queda claro es que existe un sistema clientelar en Ecuador sobre a quién se contrata como asesor o asistente administrativo. Generalmente no se contrata al mejor perfil, sino tal vez al que más banderas cargó durante la campaña. Y mientras eso siga siendo así, la calidad del trabajo legislativo no será la mejor y por ende la representación que tengamos los ecuatorianos en el Parlamento será deficiente. ¿Y qué otros pasos adicionales se deben dar, Marcelo, para mejorar la eficiencia legislativa y el control de gestión? No está regulado el cabildeo o el cuerpo legislativo, como lo acabas de señalar, es poco profesional. El conflicto de intereses tampoco tiene ninguna regulación. ¿Cómo para cuándo? En esa misma línea, Lenin, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hace poco más de 2 años, nosotros presentamos, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, un proyecto de ley que pretendía regular los conflictos de intereses, que pretendía transparentar el lobby y el cabildeo en el país. Esto acorde a estándares internacionales. Pero fue lamentable que asambleístas como Ferdinand Álvarez o como Natalia Viteri consideren que estos proyectos de ley son innecesarios, que estos proyectos de ley, en lugar de combatir a la corrupción, a criterio de ellos, la fomentaban. Y esto hace que, desafortunadamente, acciones tan importantes como la prevención de los conflictos de intereses, así como también la transparencia en las reuniones de los legisladores, sea aún una tarea pendiente dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador. Esperemos que la actual Asamblea pues dé tratamiento al actual proyecto de ley de regulación de conflictos de intereses que fue presentado por la Contraloría General del Estado y que de esta manera se pueda avanzar en una agenda de promoción de la integridad dentro de la Asamblea Nacional. Otro de los puntos importantes que se debería trabajar dentro de la Asamblea Nacional es la transparencia en el manejo presupuestario de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, los ciudadanos al ingresar a la página web de la Asamblea Nacional podemos conocer los informes de viajes y viáticos de los legisladores, pero ninguno de estos informes de viajes y viáticos cuentan con respaldos al respecto de los gastos que se han realizado, abriendo de esta manera una puerta a la corrupción. Asimismo, es necesario fomentar los espacios de participación ciudadana dentro de los procesos legislativos. Mientras el proceso legislativo siga siendo lejano al ciudadano, desafortunadamente no se puede acrecentar la credibilidad, la legitimidad del trabajo parlamentario. Y son, así lo repiten cada vez y cuando, el primer poder del Estado. Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Ha sido un gusto, Lenin. Buen día.